Hola, buen día. Mi nombre es Graciela Moros. Nuestro grupo está conformado por mi persona, Diego Escobar y Elizabeth Izaza. Somos estudiantes de la Universidad Antonio Nariño de la maestría en Gestión Financiera y Tributaria. Vamos a presentar el desarrollo de unos casos de costo promedio ponderado del capital. Caso 1. Considera el caso de una empresa cuya deuda tiene un valor de 40 millones de dólares y cuyas acciones tienen un valor de mercado de 60 millones, que representan 3 millones de acciones en circulación que se venden a 20 dólares cada una. La empresa paga una tasa de interés del 5% sobre su nueva deuda y tiene una beta de 1,41. La tasa tributaria de la empresa es de 3,4%. Suponga que se mantiene la línea del mercado de valores, que la prima de riesgo del mercado es del 9,5, ligeramente más alta que la prima de riesgo histórica sobre el capital accionario, y que la tasa actual de los certificados del Tesoro es de 1%, que nos piden calcular el WACC o costo promedio ponderado del capital de la empresa. Primero miramos los datos que nos da el ejercicio. Nos da una estructura de capital de 40 millones de deuda y 60 millones de capital propio, que representa un 40% de deuda y 60% de capital. Para poder hallar el WACC o costo promedio ponderado necesitamos tener la tasa impositiva, que es de 3,4%, el costo de la deuda, que es de 5%, y el costo del capital propio, que lo desconocemos. La fórmula para el cálculo del WACC no es más que la multiplicación del costo de la deuda por 1 menos la tasa impositiva por la proporción de deuda de mi estructura de capital, más el costo del capital propio por el porcentaje de capital propio. Asumiendo el cumplimiento de la línea del mercado de valores, podemos proceder a calcular el costo del capital propio con la siguiente fórmula. Sumar la tasa libre de riesgos más un beta que multiplica al rendimiento del mercado menos el rendimiento libre de riesgo, que el rendimiento de mercado menos el rendimiento libre de riesgo no es más que la prima de riesgo del mercado. Entonces, con los otros datos que nos da el ejercicio, donde nos dice que la tasa libre de riesgo es del 1%, el beta es de 1,41 y la prima de riesgo de mercado es del 9,5, sustituimos los datos en la fórmula y nos da un costo del capital propio de 14,395. Habiendo obtenido ese costo de capital propio, podemos proceder a calcular el WACC usando la fórmula anteriormente descrita. Sustituyendo todos los datos, nos da que el costo de capital o promedio ponderado del capital de la empresa es del 10,6%. El caso 2. Cálculo del costo de colocación promedio ponderado. X tiene una estructura de capital deseada de 80% de capital y 20% de deuda. Los costos de colocación de las emisiones de acciones ascienden al 20% de la cantidad recaudada y de colocación de emisión de deuda son de 6%. Si X corporación necesita 65 millones de dólares para construir una nueva fábrica, nos piden hallar cuál es el verdadero costo, incluido todos los costos de colocación. Entonces, los datos que nos da el ejercicio en principio es que la deuda es del 20%, el capital es de 80%. Si necesitamos 65 millones, entonces serían 13 millones de deuda y 52 millones de capital propio. Adicionalmente nos da que el costo de colocación de las nuevas acciones es del 20% y el costo de colocación de la deuda es del 6%. Entonces, con la siguiente fórmula procedemos a calcular el costo promedio ponderado de colocación, que no es más que la multiplicación entre la proporción de acciones o capital propio por el costo de colocación de las acciones más la proporción de deuda por el costo de colocación de la deuda. Sustituyendo los datos, obtenemos un costo promedio ponderado de colocación del 17,2%. Posteriormente se procede a calcular el costo real de construcción de la nueva fábrica.
Si se asume que el costo de colocación representa el 17,2%, en consecuencia los 65 millones representan la diferencia, que es el 82,8%. Por eso, para hallar el costo total o 100%, se dividen los 65 millones entre 1 menos el costo promedio ponderado de colocación. Entonces, podemos concluir que el costo real de construcción de la nueva fábrica es de 78.502.415,5 en lugar de los 65 millones, pues en este caso le estamos adicionando lo que son los costos de colocación y emisión de los financiamientos seleccionados. Caso 3. Costo de colocación o emisión. Good Inc. emitió en fechas recientes nuevas acciones para financiar un nuevo programa de televisión. El proyecto costó $9 millones y la empresa pagó $1.150.000 en costo de colocación. Además, las acciones emitidas tuvieron un costo de colocación de 7% de la cantidad recaudada, mientras que la deuda tuvo un costo de colocación de 3% de la cantidad recaudada. Si la compañía emitió nuevas acciones en la misma proporción que su estructura capital deseada, ¿cuál es la razón de deuda capital deseada de la compañía? Los datos que nos da el ejercicio son los siguientes. El costo del proyecto fue de 9 millones y el costo de colocación fue de 1.150.000. Eso nos da un costo total de 10.150.000. Entonces, adicionalmente nos da el costo de emisión de acciones de 7% y costo de emisión de deuda de 3%. Para poder sacar la estructura de capital deseada, debemos de conocer primero cuál es el costo de colocación promedio ponderado, que lo podemos hallar al tener el costo de colocación, que no es más que la división entre 1.150.000 entre el costo total, que es 10.150.000. Eso nos da un costo de colocación promedio ponderado de 11,33%. Posteriormente, con la misma fórmula del caso anterior de costo promedio ponderado de la colocación, procedemos a ver qué estructura de capital propio y deuda nos da un costo promedio ponderado de la colocación o emisión de 11,33%, probando con 50-50, 60-40, 70-30, 80-20, 90-10 y 100-0. Sin embargo, como se puede observar, en ninguno de los casos nos da un porcentaje de 11,33, ni siquiera asumiendo como 100% con capital propio, que es el costo mayor. Entonces, como ninguna combinación de acciones y deudas da este 11,33, concluimos que en este caso en particular pues no tiene solución. Muchas gracias, espero que les sea de ayuda.